Muy buenas tardes a todos. Voy a abrir el acto yo. Enseguida le doy la palabra a Larisa y Rafael. Tenemos la fortuna de haber podido dar a luz una nueva criatura editorial, en este caso, en esta preciosa edición que por primera vez creo que se hace en español, de Las esquinas torcidas y otros cuentos de Arcadia Berchenko. Y por otro lado también porque inauguramos una nueva colección dentro de la editorial Gizo y se va a dedicar exclusivamente a la lengua y a las literaturas eslavas. Y sin más dilación, doy la palabra a Larisa. Muchas gracias por venir a nuestra presentación de este libro. Quiero destacar que se trata de la primera traducción en España de esa colección, pero se trata de la primera colección de todos los cuentos, porque esa colección contiene a los cuentos que fueron publicados antes de la Revolución de Octubre en Rusia imperial, y también contiene otra parte de los cuentos que fueron editados en la tierra checa, en París, en Francia, en el periodo de inmigración de este gran autor ruso de la primera mitad del siglo XX. Quiero destacar que Arcadia Berchenko, tras publicación sus primeros cuentos en el año 1902 y 4, se convirtió en el autor más popular en el Imperio ruso, porque todos los diputados del Parlamento ruso citaron sus aforismos muy agudos, muy interesantes, y fue el primer escritor que editó en Rusia, antes de la Revolución de Octubre, una enciclopedia del humor. Y este libro sigue siendo el libro único, porque es una colección de los aforismos muy interesantes y contiene 200 páginas, y sigue siendo el libro único. Y estuve trabajando en los sitios muy diferentes, en las fábricas, en las oficinas, y gracias a este gran trabajo él adquirió experiencia muy interesante, experiencia de la vida, porque él estuvo observando los tipos psicológicos en todos los sitios en los que él estuvo trabajando, y en el periodo de inmigración se cambia el estilo y se cambia el tono, porque se trata de la gran nostalgia hacia su país, y él empieza a escribir los cuentos en los que se refleja el humor triste, se puede decir así, como el humor, por ejemplo, de Charlie Chaplin. Y por eso las situaciones cómicas se combinan con la tristeza metafísica. Hay pocos libros críticos sobre este autor, porque su nombre y apellido se encontró en la lista de los autores prohibidos en Rusia soviética, y solamente en los años 90, cuando desapareció la censura soviética, todos los cuentos, todas las colecciones de los cuentos de Arcadia Berchenko fueron publicados en Rusia y en otros países. Se trata de las traducciones. Y respecto a las traducciones, quiero destacar que se trata de la primera traducción de esa colección completa de todos los cuentos de Arcadia Berchenko en España, y quiero expresar agradecimiento al traductor de estos cuentos, al profesor Rafael Guzmán, también a Raquel por su gran trabajo, por su gran paciencia, y a Francisco, por supuesto, por una edición fabulosa. Faltaban 15 minutos para nacer y aún no sabía que iba a venir a este mundo. Digo esto, que en principio podría parecer una apreciación baladí, solo porque quiero adelantarme, aunque sea en un cuarto de hora, al resto de personas eminentes cuya vida con aburrida monotonía se suele empezar a describir desde el momento de su nacimiento.
Esta es la forma en la que Avierchenko describe su propio nacimiento, ¿no? En un libro que se llama precisamente Las ostras alegres, ¿no? Bien, traducir a Avierchenko, a Arkady Avierchenko, me ha proporcionado dos grandes satisfacciones, seguramente más, pero dos que me han impactado. Primero, la satisfacción de ofrecer al público hispanohablante, ¿no?, o al lector hispanohablante, la posibilidad de disfrutar con este autor, ¿no? El segundo placer es realmente el propio contenido de los mismos, ¿no? El libro es un libro muy particular. Si vemos, si comparamos el original con la traducción, que nadie se imagine que el resto lo he puesto yo y me lo he inventado. No, es así. Esta es la versión rusa, esta es la versión española, ¿no? Sí he intentado, como traductor, me he esforzado mucho, no sé si lo habré conseguido, en que realmente el lector disfrute ya no solamente del contenido, sino que realmente se sienta como en casa, que intente que la realidad rusa, ¿eh?, no sea en absoluto tan ajena como nos podría parecer en un momento determinado. Es una persona que conoce muy bien la psicología infantil, que conoce muy bien. No escribe para los niños, escribe sobre los niños, ¿no? Esa es una gran diferencia que yo creo que es importante tenerla en cuenta, porque no es un escritor de lectura, digamos, que escriba precisamente para que sea leído por los niños, ¿no? ¿Por qué este autor y por qué este libro? Pues es una casualidad, como toda la vida nuestra de cada persona está llena de casualidades. Este libro lo compré en el año 1989 en Moscú, cuando yo hacía allí el doctorado. Vino a mi mano de una forma muy extraña, que era como entonces llegaban los libros interesantes a la sociedad soviética, y era, es decir, a escondidas, ¿no? Porque entonces, ya cuando lo traduje, ahora traducirlo, he entendido por qué llegó a escondidas. En la época aquella, la época de la perestroika y de la glasnost, ¿no?, empezaron a salir libros muy interesantes. Es un libro realmente apasionante desde el punto de vista de cómo maneja la psicología, y yo diría incluso algo más. Me gusta mucho, y a lo mejor ese es uno de los motivos por los que me atrajo al primer momento, porque mi generación, al menos yo me veo reflejado ahí. En concreto me enganchó este cuento, ¿no? No voy a contar el cuento, pero sí esta parte, ¿no? Se llama El problema, está en el libro. El problema era el siguiente: se trata de una situación en la que un maestro dicta un problema a los alumnos ahí en clase. Dos campesinos salieron al mismo tiempo del punto A al punto B. Uno recorría 4 verstas, he mantenido ahí, es una medida rusa, lo explico abajo a lo que equivale, a la hora, y otro, uno recorría a la hora 4 y otro 5 verstas, parecido al kilómetro. Se pide averiguar con qué antelación llegará al punto B uno de los campesinos en relación al otro, si tenemos en cuenta que el segundo salió un cuarto de hora más tarde que el primero, y además se sabe que el punto A al punto B, que del punto A al punto B hay la misma distancia en verstas, en kilómetros. Bueno, pues digo, de esto yo hice en mi infancia miles en el colegio, y todo lo que tenga mi edad, yo no sé ahora en la ESO si se hace cosas de esto, pero es un típico ejemplo que nos daban. Entonces, el cuento, la esencia, solamente leeré una parte, está en que reside en que uno de los alumnos, que era con una mente increíblemente fantástica y imaginativa, pues se abstrae y dice: no puede ser que sea un cuento así, punto A, punto B, 2 campesinos, y lo convierte en lo siguiente. Bueno, todo eso un poco se va narrando el cuento, y al final él convierte ese problema en lo siguiente en su mente. Aún el sol no había tenido tiempo de dorar las copas de los árboles de tamarindo, aún los vistosos pájaros tropicales dormitaban en sus nidos, aún los cisnes negros no habían salido de entre los lirios y adonís de la maleza australiana, cuando William Blocker, conocido matón que había hecho reinar el pánico en toda la costa de Simpsons Creek, avanzaba sigilosamente por el apenas visible sendero del bosque. Bueno, los 20 minutos ya han pasado, resonó como un trueno en un día raso la voz del maestro de aritmética. Habéis resuelto todos el problema, y entonces ya se... Entonces simplemente espero que el lector disfrute con este libro igual que yo he disfrutado. Eso sería mi deseo, ¿no? Que lo disfrute. Gracias. Imagínese, llego yo. Perdone, ¿cuándo fue eso? Ajá. Ayer llegó a casa y él estaba en los brazos de Cima. Oyó los pasos y se da la vuelta y dice: ¡Liu! ¿Y qué? Dice: ¡Liu! Es muy canalla. ¿Y qué? ¡Liu! Dice. ¿Pero qué quiere decir ese Liu? Es que no lo entiende. Eso quiere decir: papá, cógeme en brazos. Creo que esa es una interpretación un poco arbitraria. ¿No significará simplemente burro viejo, cierra la puerta? De ningún modo. Eso lo habría dicho de forma muy distinta.
¿Y sabe cómo se bebe la leche? Me estremecí y traté de decir que sí. Banking se enfadó. ¿Pero cómo lo puede saber si usted todavía no ha visto a Petka? Lo que yo sé perfectamente es que los niños beben leche. Es muy curioso. Lo he visto de 50 o 100 veces. No es así como Petka se bebe la leche. Hacia la mitad de la descripción de la manera en que Petka bebía la leche, el guarda del parque nos pidió que nos marcháramos porque iba a cerrar. Con el deseo de darle gusto al guarda, Banking prometió que cuando Petka supiera andar, iba a jugar con la arena solo en ese parque. De acuerdo con el carácter reservado propio de los guardas de parque, este no mostró externamente que se sentía halagado por las palabras de Banking y, ocultando su entusiasmo, con fingida indiferencia dijo: «Ya es la hora de cerrar, no me hagan perder el tiempo». Estábamos bebiendo vino en los vasos cuando Petya se interesó por ellos. Tuvimos al final que bebernos el vino en la jarrita de la leche y en el azucarero. Al barrer los restos, la madre le preguntó a Petka: Anda, dile Liu al señor. ¿A quién piensa usted que se parece? La nariz y los labios de Petka recordaban los rasgos de la cocinera, y el cabello y la forma de la cabeza se parecían a los de la niñera. Pero no me atreví a decírselo a Banking. Los ojos son suyos, y los labios de mamá. ¿Qué dices, querido? Los labios son míos. Por supuesto, el superior suyo y el inferior de la madre. ¿Y la frentecilla? La frentecilla es suya. ¿Qué dice? Pero mire mejor, hombre. Sí, la frentecilla es de la madre. ¿Pero qué dice, querido? La frentecilla es del abuelo Pavel Yegorich. Por supuesto, la parte superior de la cabeza es del abuelo, las cejas suyas y las sienes, madre. Después de esta conversación frenológica, a Petka le obligaron a decir 3 veces «danke». Me sentí mal, pero me consolé con el hecho de que la vida de Petka no era dulce. Escena octava. Ahora Banking, alegre, brillante por dentro y por fuera, estaba sentado enfrente de mí. ¿Sabe qué? Petka. ¿Qué ha pasado? Le quito mi reloj de oro y de repente dice: «Papá es tonto». ¿Sabe lo que eso significa? No, ¿qué? Eso significa que el niño comienza a relacionarse conscientemente con el medio que le rodea. ¿En serio? Gracias. Me ha hecho muy feliz.